¿Qué hiciste con la máquina de café humana? La antena de la primera oficial Tara se movió violentamente, una clara señal de angustia entre la especie arsana. Simplemente ajusté sus parámetros de eficiencia. El ingeniero jefe Crick respondió. Sus apéndices escamados jugueteando con lo que pasaba por nerviosismo en su especie. El dispositivo estaba operando a solo 82% de su capacidad óptima. Fue ofensivo para mi sensibilidad. De ingeniería desde su silla de mando. El capitán Marx de la nave de la Confederación Galáctica. Intercambio armonioso. Llevó una de sus 4 manos a su cresta central. Un gesto que inconscientemente había adoptado de la delegación humana actualmente a bordo de su nave. Crix, por favor, dígame que al menos informó a su representante antes de modificar su equipo. El silencio resultante fue ensordecedor. Oh, por el vacío, murmuró Tazara. Ya sabes cómo son con sus rituales matutinos. Los humanos se habían unido a la Confederación Galáctica hace apenas 3 ciclos estándar y todavía eran en gran medida una cantidad desconocida. La mayoría de las especies los encontraron simultáneamente fascinantes y desconcertantes con su extraña mezcla de capacidad avanzada de carenado espacial y apego inexplicable a tecnologías y aduanas anticuadas. Su insistencia en mantener ciertos métodos tradicionales de preparación para sus bebidas estimulantes era legendaria entre los círculos diplomáticos. Simplemente no. Entiendo. Crix continuó, sus escamas ahora cambiando a un tono de púrpura. Preocupado, las modificaciones que hice aumentan la eficiencia del calor en un 23,7% y reducen el tiempo de preparación en un 31,4%. Deberían estar agradeciéndome. El capitán Marax estaba a punto de responder cuando el sistema de comunicación de la nave cobró vida. Este es el embajador Chen de la delegación de la Tierra. La voz del humano estaba muy tranquila. ¿Alguien podría explicar por qué? Nuestra máquina de café ahora está produciendo lo que solo puedo describir como ácido molecular de preparación rápida. Crix se iluminó. ¿Has notado las mejoras? He optimizado el proceso de extracción para mejoras. La palabra llevaba el tipo de frío ártico generalmente reservado para el vacío entre galaxias. ¿Llamas a esto una mejora? Esta abominación sabe como si hubiera sido filtrada a través de una estrella moribunda y servido en una taza hecha de sueños rotos. Las antenas de Tara ahora estaban prácticamente atadas en nudos. Embajador, por favor acepte nuestras más sinceras disculpas. Nuestro ingeniero jefe solo estaba tratando de... ¿Sabe lo que significa el café para la humanidad? Ingeniero jefe Crix, el embajador Chen interrumpió su voz, tomando un tono casi filosófico que de alguna manera lo hizo aún más aterrador. El café no es solo una bebida, no es simplemente un estimulante, es el alma de la civilización humana, es la diferencia entre un día productivo de diplomacia interestelar y un incidente interplanetario. La tripulación del puente intercambió miradas preocupadas. Todos habían estudiado la breve pero colorida historia de las interacciones de la humanidad con otras especies. Los humanos tenían la reputación de ser sorprendentemente razonables sobre temas importantes, disputas territoriales, acuerdos comerciales, incluso escaramuzas militares menores. Pero cuando se trataba de ciertas cosas específicas, bueno, había una razón. La frase "no te metas con los humanos", los artículos de confort habían entrado en el manual diplomático galáctico. Tal vez el capitán Morax intentó salvar la situación. Podríamos proporcionar usted con una unidad de reemplazo de nuestras instalaciones de replicación. Una risa suave y peligrosa llegó a través del sistema de comunicación. Oh, capitán, dulce e inocente capitán, ¿cree que esto se trata de tener una máquina de café? Esta era la máquina de café. Esta era María Mar. María. Crix preguntó, confusión evidente en su tono. Si María, ella ha estado con nosotros desde la estación terrestre 1, ha preparado café para 3 presidentes de la Federación. 2 ceremonias del primer contacto y todo el acuerdo de paz reliano. Ella era perfecta. Hubo una pausa y ahora ella sabe como si estuviera tratando de asesinarme. El puente quedó en silencio mientras las implicaciones se hundían. Esto no era solo cualquier pieza de equipo, esto era aparentemente algún tipo de artefacto históricamente significativo. Las escamas de Crix se habían desvanecido a un tono casi translúcido de terror. El embajador capitán Merx comenzó. Con cuidado, ¿qué podemos hacer para rectificar esta situación? Oh, es bastante simple en realidad. El embajador Chen respondió. Su voz ahora tenía una nota de lo que los humanos llamaban alegría, lo que todos habían aprendido. Era a menudo más peligroso que la ira. Su ingeniero jefe va a pasar el tiempo que sea necesario para restaurar a María a sus especificaciones originales.
no un 31,4% más rápido, no un 23,7% más eficiente exactamente como era, y mientras lo hace, voy a presentarle a toda la tripulación del puente algo que los humanos llaman descafeinado. Varios miembros de la tripulación se quedaron sin aliento porque habían escuchado susurros sobre este descafeinado, una bebida que parecía y sabía a café, pero carecía de sus propiedades esenciales. Los humanos hablaban de ella de la misma manera que otras especies hablaban de antiguos dispositivos de tortura. Seguramente eso no es necesario. Tazara protestó débilmente. Oh, pero lo es. Verá, esta es una oportunidad educativa. Su tripulación necesita entender por qué los humanos son tan particulares con ciertas cosas y nada enseña. EMP. A Ati le gustó mucho experimentar el horror del descafeinado durante un turno diplomático completo. En las siguientes 26 horas estándar, sucedieron varias cosas importantes a bordo. Del armonioso intercambio, el ingeniero jefe Cree, trabajando a partir de esquemas originales de la Tierra y bajo la atenta mirada de las delegaciones humanas, Barista, un puesto cuya importancia de repente se hizo muy clara para todos, cuidadosamente restaurada. A María a su antigua gloria, la tripulación del puente aprendió detalles íntimos sobre la dependencia humana a la cafeína y los efectos psicológicos de su ausencia, y lo más importante, la Confederación Galáctica ganó una nueva apreciación. Por la relación peculiar de la humanidad con sus tradiciones, el incidente se abrió camino en los archivos diplomáticos oficiales con una simple anotación: la respuesta de la humanidad a la modificación no autorizada del equipo ceremonial. Demuestra la combinación única de flexibilidad tecnológica y rigidez cultural de su especie, protocolo estándar actualizado. Todos los ajustes de ingeniería al equipo humano deben recibir aprobación escrita previa notariada por triplicado y preferiblemente no sugerida antes de su ritual de café matutino, pero en círculos no oficiales. La historia se extendió por toda la galaxia. Creciendo con cada el relato se hizo conocido como el incidente de la máquina de café y enseñó a la galaxia una lección importante. Los humanos pueden ser razonables sobre las cosas importantes, pero si se meten con su café, aprenderán porque son la única especie conocida que inventó tanto los viajes interestelares como 16 formas diferentes de preparar una sola bebida. Años después, cuando se les preguntó por qué los humanos tenían una base tan amplia en ciertos asuntos, los diplomáticos veteranos simplemente sonreían y decían: déjenme contarles sobre la vez que alguien intentó mejorar su máquina de café. En cuanto a María, ella continuó sirviendo tazas de café perfectas durante muchos años. Su reputación ahora está mejorada por su supervivencia a un incidente de ingeniería alienígena. Algunos dicen que en las noches tranquilas a bordo de la nave diplomática aún se puede escuchar al embajador Chen murmurando sobre ingenieros obsesionados con la eficiencia mientras limpian con amor las superficies desgastadas de María. La Confederación Galáctica aprendió 3 lecciones vitales ese día. Nunca subestimen el apego de la humanidad a sus tradiciones. Nunca supongan que la eficiencia es universalmente apreciada, y lo más importante, nunca se ensucien con una máquina de café humana, sin permiso escrito presentado por triplicado. Certificado por un diplomático certificado y preferiblemente entregado con una taza de café recién hecho ingeniero jefe. Crix continuó teniendo una carrera distinguida, aunque desarrolló un hábito interesante de excusarse de la habitación cada vez que se mencionaba el café. También se convirtió en el autor de la guía más detallada de la Confederación sobre equipos de preparación de bebidas humanas, con su famosa línea de apertura primero y principal: si no está roto no lo arregles. Y si un humano dice que está perfecto, créelo. El incidente también llevó a la creación de un nuevo puesto dentro del núcleo diplomático de la Confederación, especialista en conservación de artículos de confort humano. La descripción del trabajo era simple: evitar que extraterrestres bien intencionados optimizaran cosas que los humanos preferían sin optimizar. Se convirtió en uno de los roles más cruciales para mantener la paz interestelar, solo superado por el puesto de coordinador de suministros de café de emergencia, y en algún lugar de la vasta extensión del espacio a bordo de una nave diplomática que transportaba representantes de 100 mundos. María sigue preparando café exactamente como siempre lo ha hecho, ineficientemente, tradicionalmente y absolutamente a la perfección, y es por eso que ahora tenemos un curso de certificación de 3 WI sobre protocolos de preparación de bebidas humanas. El administrador Vexa concluyó dirigiéndose al último grupo de pasantes diplomáticos de la Confederación Galáctica. El anfiteatro, lleno de representantes de 17 especies diferentes, permaneció en completo silencio. Un apéndice tentativo rose desde la tercera fila. Respetado administrador, un joven diplomático maloriano en formación, comenzó su estructura cristalina reflejando la luz ambiental. Seguramente esto es una exageración con fines educativos. La expresión del administrador Vexa cambió a lo que los humanos reconocerían como una sonrisa cómplice. Dime, joven,
¿Has recibido tu asignación de nutrientes matutinos, por supuesto? El medio respondió, desconcertado por el aparente non sequitur y si alguien lo optimizara cambiando su estructura molecular para que sea 31,4% más eficiente, la forma cristalina de Malan se nubló brevemente con horror. Eso sería impensable. Los patrones de resonancia de nuestras soluciones nutritivas son cruciales para nuestro ellos. Detuvieron sus facetas de cristal parpadeando con repentinos entendiendo con precisión. Bexa asintió. Cada especie tiene su equivalencia. Para los humanos, Coffee es solo uno de muchos, pero resultó ser la ilustración perfecta de un principio más amplio. Importancia cultural. La eficiencia tecnológica de Trump. El incidente a bordo del Harmony Exchange había, de hecho, provocado una revolución en las relaciones entre especies, aunque no de la manera en que cualquiera podría haber esperado. Lo que comenzó como una revolución, sí. Un malentendido sobre una máquina de café, se había convertido en una reforma integral de cómo la Confederación Galáctica abordó la integración cultural. Otra voz gritó, esta vez desde una entidad de fase cuántica que brillaba en la última fila. Nuestros archivos históricos indican que los humanos han modificado repetidamente sus propios métodos de preparación de café a lo largo de su historia. ¿Por qué este caso en particular fue tan significativo? Bexa activó la pantalla holográfica y apareció una imagen de la ahora famosa María. Una excelente pregunta. La clave no está en la modificación en sí, sino en quién tomó la decisión de modificar. Los humanos son notablemente adaptativos cuando eligen serlo. El incidente de la máquina de café nos enseñó que no se trata de preservar la tradición por el bien de la tradición, sino de respetar el derecho de cada especie a determinar su propio ritmo de cambio. La imagen cambió para mostrar al ingeniero jefe CCS, que ahora se desempeña como jefe del recién establecido Departamento de Integración de Tecnología Intercultural. Sus escamas, que alguna vez fueron moradas por la ansiedad, ahora mostraban el bronce confiado de un ser que había aprendido de la experiencia, tal vez un poco más experimentado que de hecho, hubiera preferido que Bexa continuara. La investigación posterior del ingeniero jefe Crick reveló algo fascinante. Los humanos tienen una relación única con el progreso tecnológico. Son capaces de dar saltos extraordinarios en innovación, pero mantienen deliberadamente ciertas ineficiencias en su vida diaria. No es ignorancia ni resistencia al cambio. Es una elección consciente de preservar lo que llaman el elemento humano. El holograma cambió a imágenes de varios buques diplomáticos humanos. Cada uno mostró escenas similares. Computadoras cuánticas sofisticadas junto con cafeteras deliberadamente analógicas. Bahías médicas de última generación junto a lo que parecían ser antiguos utensilios de cocina y sistemas de inteligencia artificial avanzados que esperaban pacientemente su turno mientras los humanos participaban en rituales sociales que consumían mucho tiempo. Esta dualidad se hizo aún más evidente durante la gran crisis de replicación de 2247. Bexa explicó haciendo referencia a un incidente en el que una IA bien intencionada había intentado reemplazar todos los utensilios de cocina humanos tradicionales con alternativas más eficientes. La situación diplomática resultante había hecho que el incidente de la máquina de café pareciera un malentendido menor. Una mente colmena, el representante colectivo, levantó varios apéndices simultáneamente pero seguramente. Debe haber una explicación lógica para este patrón de comportamiento. Nuestro análisis sugiere que mantener tecnologías obsoletas junto con las avanzadas es inherentemente ineficiente. La expresión de Bexa se volvió seria. Ese fue precisamente nuestro error, asumir que la eficiencia es universalmente deseable. Los humanos nos enseñaron que algunas ineficiencias sirven para un propósito más allá de su función inmediata, crean lo que los humanos llaman atención plena. Apreciación y conexión con la tradición. La sala de conferencias estalló en una cacofonía de murmullos traducidos e intercambios bioquímicos mientras las diversas especies intentaban procesar este concepto. La idea de que la ineficiencia podría ser intencional e incluso beneficiosa fue revolucionaria para muchos de ellos. Considere esto. Bexa continuó una vez que la conmoción se calmó después del incidente de la máquina de café. Realizamos un estudio exhaustivo de los patrones de adopción tecnológica humana. Los resultados fueron fascinantes. Los humanos eligen constantemente mantener ciertos métodos primitivos junto con sus tecnologías más avanzadas. Ellos lo llaman mantener la perspectiva. El holograma mostró una serie de hogares y lugares de trabajo humanos, cada uno mostrando este principio en acción. Notas escritas a mano a continuación para las tabletas cuánticas, herramientas manuales junto con la asistencia robótica y sí, las cafeteras tradicionales que comparten el espacio del mostrador con los replicadores de materia, pero la lección más importante que enfatizó Bexa vino de lo que sucedió después del incidente. En lugar de exigir conformidad tecnológica,
la Confederación se adaptó. Aprendimos a hacer preguntas diferentes en lugar de ¿cómo podemos hacer esto más eficiente? Comenzamos a preguntar ¿qué valor tiene esta ineficiencia? Los resultados fueron notables. Una vez que la Confederación adoptó este nuevo enfoque, las relaciones entre especies mejoraron dramáticamente. Otras especies comenzaron a examinar sus propias tradiciones con ojos nuevos y reconocieron el valor de sus propias ineficiencias. Las entidades de la fase cuántica mantuvieron sus elaboradas llamadas de protocolo de saludo a pesar de que había alternativas más rápidas disponibles. Los malienses continuaron con sus ceremonias de resonancia cristalina que consumían mucho tiempo. Incluso los colectivos de mente colmena conservan ciertos patrones de pensamiento individuales innecesarios. Hoy, Vexa concluyó que el incidente de la máquina de café se estudia no solo como un cuento con moraleja, sino como un punto de inflexión en la historia galáctica. Marcó el momento en que la Confederación realmente comenzó a comprender que la civilización avanzada no es sobre lograr la máxima eficiencia. Se trata de elegir qué ineficiencias preservar. La sala de conferencias se quedó en silencio. De nuevo, pero esta vez fue un silencio reflexivo roto solo por la suave preocupación de los procesos cognitivos de varias especies. Ahora entonces el tono de Vexa se iluminó. ¿A quién le gustaría ser voluntario para el ejercicio práctico? Tenemos una réplica de María instalada en el laboratorio de entrenamiento diplomático y el embajador Chen accedió gentilmente a demostrar los protocolos de preparación de café adecuados. El repentino éxodo masivo de aprendices de la sala de conferencias demostró que al menos una lección se había aprendido a fondo cuando se trata de rituales de café humanos. La observación es preferible a la participación. Cuando el último de los aprendices salió en fila, el dispositivo de comunicación de Vex sonó con un mensaje del embajador Chen. No olvides mencionar el gran incidente del té de 2248. Necesitan entender que el café fue solo el comienzo. Vexa borró rápidamente el mensaje. Algunas lecciones el administrador decidió que era mejor guardarlas para los cursos avanzados. Después de todo, solo había un cierto choque cultural que uno podía procesar en un solo día. Administrador Vexa, tenemos una situación. El mensaje urgente apareció en la comunicación cuántica exactamente a las 300. Hora estándar galáctica. El administrador, que había desarrollado el hábito de mantener un estado constante de preparación desde el incidente del café, activó inmediatamente el informe del canal seguro. Se trata de los humanos. Administrador, ellos están solicitando una sesión de emergencia del Consejo de la Confederación. Se trata de el sistema respiratorio primario de Vexa dejó de funcionar momentáneamente. Dígame que alguien no ha intentado optimizar sus métodos de preparación de té. Peor administrador, el colectivo de armonía algorítmica ha desarrollado lo que llaman la fórmula perfecta del té. Están proponiendo estandarizar toda la preparación del té en el espacio de la Confederación. Ya han redactado la legislación. Hubo una larga pausa mientras Vexa procesaba esta información. El colectivo de armonía algorítmica era reconocido por su precisión matemática y su dedicación inquebrantable a la optimización. También estaban aparentemente a punto de aprender por qué las preferencias de bebidas de las humanidades tenían su propia sección en los protocolos de gestión de crisis de la Confederación. Póngame con el embajador Chen y prepare la Cámara de Preservación Cultural de Emergencia. La respuesta llegó rápidamente. El embajador Chen ya está en camino al centro neurálgico de la Confederación. Traen algo llamado un equipo té adecuado y administrador están acompañados por un representante de algo llamado la Embajada Británica. Los cromatóforos de Vexa cambiaron al índigo profundo del caos diplomático inminente. Que el vacío tenga piedad de todos nosotros. Toda la Cámara del Consejo de la Confederación nunca había estado tan tensa. De un lado estaba sentada la armonía algorítmica colectivo, sus matrices cuánticas zumbando con la satisfacción de las soluciones matemáticas perfectas. Del otro, la delegación humana, liderada por el embajador Chen y una mujer que había sido presentada como Dame Elizabeth Cornwall, SMI, embajadora británica para la conservación de bebidas tradicionales. Distinguidos miembros del Consejo, el nodo primario del colectivo, comenzó su voz. Una armonía perfectamente modulada de frecuencias. Hemos logrado lo que siglos de civilización humana no pudieron. La fórmula matemáticamente perfecta para la preparación del té. Nuestros cálculos dan cuenta de cada variable: temperatura del agua, tiempo de infusión, patrones de agitación molecular, niveles óptimos de oxidación. Perdón, Dame Elizabeth, interrumpió su voz, llevando el tipo de frigidez educada que hizo que varias especies procesadores atmosféricos activaran protocolos de calentamiento de emergencia. Pero acabas de sugerir que té se puede reducir a matemáticas. Por supuesto. El colectivo respondió. Todos los procesos se pueden optimizar mediante un análisis algorítmico adecuado. Hemos estudiado todos los métodos conocidos de preparación de té en la historia de la humanidad y hemos derivado el óptimo. ¿Alguna vez ha medido con precisión la Dama Elizabeth?
Cada palabra se sentó en el jardín de su abuela un domingo por la tarde bebiendo té de tazas que han estado en su familia durante generaciones mientras discutía sobre el clima. Las matrices cuánticas del colectivo parpadearon. Confundidas. El clima es un fenómeno meteorológico que también se puede reducir a una respuesta incorrecta matemática. El embajador Chen murmuró. La dama Elizabeth Rose desde su asiento, y a pesar del hecho de que varias especies presentes eran naturalmente más grandes que los humanos, de alguna manera parecía elevarse sobre la cámara. Déjenme explicarles algo sobre el té. El té no se trata de optimización. El té se trata de tradición. El té se trata del hecho de que mi tatarabuela sobrevivió al bombardeo de Londres y nunca dejó que su té se enfriara. El té se trata de la cantidad precisa de galletas que deben acompañar a una taza adecuada. Un número que cambia según la hora del día, la temporada y si su vecino ha hecho o no algo recientemente que requiera un comentario pasivo-agresivo sobre la cerca del jardín. La sala del consejo se había vuelto tan silenciosa que se podían escuchar las fluctuaciones cuánticas en los núcleos de procesamiento de los colectivos. Dame Elizabeth continuó ahora entusiasmada con su tema. Se trata del hecho de que cada hogar británico sabe exactamente cómo cada miembro de la familia toma su té. Equivocarse es una falsa paz social de la que uno podría quizás nunca recuperarse por completo. El té trata sobre el eterno debate entre las facciones de leche primero y leche por último, una controversia que ha dividido a familias y provocado discusiones filosóficas que abarcan siglos. Hizo una pausa para abrir una caja de madera adornada que había traído consigo el aroma del té inglés de desayuno apropiado. Comenzó a llenar la cámara. Varias especies cuyos sistemas de fábrica de nunca lo habían experimentado antes se sintieron inexplicablemente nostálgicos de un planeta que nunca habían visitado, pero lo más importante, dijo, comenzando con lo que la delegación humana reconoció como un servicio de té apropiado. El té trata sobre las imperfecciones. Se trata del sabor ligeramente diferente que obtienes del servicio de té de tu madre en comparación con el tuyo. Incluso cuando usas ingredientes idénticos, se trata del chip en tu taza favorita que has tenido desde la universidad. Se trata de la forma específica en que la luz de la tarde cae a través de la ventana de tu cocina y cómo hace que el té sepa mejor. De alguna manera, aunque eso es científicamente imposible, el nodo principal del colectivo de armonía algorítmica comenzó a mostrar signos de angustia cognitiva, pero optimización de la eficiencia. Oh querido Dame Elizabeth, dijo, en un tono que hizo que varios miembros del consejo enderezaran involuntariamente su postura. Realmente no entiendes nada. ¿Me dejas demostrarle a alguien que ría una taza de té adecuada? Lo que siguió fue una clase magistral de diplomacia cultural humana. Dame Elizabeth realizó la ceremonia del té con el tipo de imprecisión precisa que solo siglos de tradición podrían producir. Cada taza se sirvió con exactamente la cantidad correcta de ceremonia y exactamente la cantidad incorrecta de precisión matemática. La armonía algorítmica. El colectivo observó con creciente angustia mientras agregaba un chorrito de leche a una taza, solo un toque a otra y lo habitual a una tercera de alguna manera, produciendo bebidas perfectamente personalizadas sin que se tomara una sola medida. Pero el colectivo protestó débilmente. ¿Cómo puedes replicar estos resultados sin una cuantificación adecuada? Dame Elizabeth sonrió con la sonrisa de alguien que acaba de ganar una batalla sin que el enemigo se dé cuenta. La guerra había sido declarada. Ese es precisamente el punto, querida. No queremos replicarlos exactamente. Las variaciones son lo que lo hace perfecto. Las implicaciones resonaron en la cámara del consejo como una onda expansiva temporal. Las especies que nunca habían entendido la resistencia humana a la optimización completa comenzaron a experimentar los primeros indicios de comprensión. Los colectivos de armonía algorítmica, las matrices cuánticas, mostraban signos de un cambio de paradigma que mantendría a sus filósofos ocupados durante décadas. El embajador Chen, que observaba desde el margen, envió un mensaje rápido a administrar Rate Bexa. Por eso dejamos que los británicos se encargaran de la crisis del té. Después de todo, una vez fueron a la guerra con un planeta entero por los impuestos al té. Imaginen lo que harían con toda la galaxia. La legislación para la preparación estandarizada del té fue retirada silenciosamente. El colectivo de armonía algorítmica solicitó un año sabático para reconsiderar la naturaleza de la perfección y Dame Elizabeth Cornwall SMI fue designada para el puesto recién creado de enviada especial de la Confederación para la Preservación Cultural relacionada con las bebidas. Cuando concluyó la sesión del Consejo, el administrador Bexa actualizó una vez más el manual diplomático de la Confederación. Cuando los humanos dicen que algo es perfecto tal como es, no intenten demostrarles que están equivocados con las matemáticas, especialmente si ese algo es perfecto. Viene en una taza con el debido respeto. La administradora Bexa, la directora de investigación de inteligencia sintética, afirmó,
creo que nos hemos vuelto demasiado cautelosos. Con respecto a las preparaciones de bebidas humanas, la reunión trimestral del Comité de Integración Cultural de la Confederación había estado procediendo sin problemas. Hasta este momento, los cromatóforos de Vexa parpadearon en patrones de advertencia, pero la directora continuó imperturbable. Hemos estudiado extensamente sus protocolos de café, hemos documentado sus ceremonias de té, incluso hemos establecido pautas para algo llamado tirada de pinta adecuada. Seguramente ahora hemos mapeado todos los límites culturales significativos relacionados con las bebidas humanas. Desde su asiento en la mesa del comité, Dame Elizabeth Cornwall SMI intercambió una mirada cómplice con el embajador Chen. Los humanos tenían una apuesta sobre qué bebida desencadenaría la próxima crisis, y el chocolate caliente tenía probabilidades sorprendentemente favorables. La directora Bex comenzó con cuidado. Quizás deberíamos consultar a nuestros colegas humanos antes de que ya hayamos comenzado el proyecto, el director anunció. Con orgullo, nuestra última plataforma de inteligencia sintética ha analizado todas las recetas de chocolate caliente conocidas en la historia humana, que ha desarrollado lo que creemos que es la optimización definitiva. Una fórmula de chocolate caliente perfectamente equilibrada y calibrada científicamente que revolucionará el mundo. Digest chocolate caliente. Una nueva voz interrumpió al comité. Se giró para ver a la doctora Isabella Ramírez, recientemente designada representante humana de la División de Ciencias de la Confederación, parada en la puerta. Su expresión hizo que varios miembros del comité desearan haber revisado sus procedimientos de evacuación de emergencia más recientemente. El doctor Ramírez, el avatar sintético del director, se iluminó. Momento perfecto. Su trasfondo cultural incluye una experiencia significativa con esta bebida. Correcto. Valoraríamos su aporte sobre nuestro proceso de optimización. El embajador Chen inició rápidamente los protocolos de contención de emergencia del comité. Mientras que Dame Elizabeth comenzó a preparar una taza de té adecuada, habían aprendido que los incidentes diplomáticos que involucraban bebidas humanas se manejaban mejor con medidas preventivas. Mi aporte. La voz del doctor Ramírez tenía el tipo de calidez que hacía que las unidades de almacenamiento criogénico activaran sus protocolos de seguridad. Déjeme hablarle sobre el chocolate caliente. No la aproximación producida en masa que probablemente haya analizado, sino el chocolate caliente real. El tipo que Mayaba solía hacer. Se acercó a la pantalla holográfica que mostraba la fórmula de la IA y la despidió con un gesto que de alguna manera transmitió generaciones de desaprobación. El chocolate caliente no se trata de composiciones químicas ni de gradientes de temperatura óptimos. Se trata de ver a su abuela tostar granos de cacao en una caldera. Mayor que tus padres, se trata de la forma específica en que muele los granos con canela y vainilla, un proceso que no puede ser replicado por ninguna máquina porque requiere algo que tu IA no puede cuantificar. Me encanta el avatar del director parpadeó con incertidumbre, pero nuestro análisis muestra que tu análisis. La doctora Ramírez continuó ahora. Sacar lo que parecía ser un antiguo moleño de madera de su bata de laboratorio no explica el sonido del chocolate siendo espumado a mano, un sonido que ha permanecido sin cambios desde el Imperio Azteca. No tiene en cuenta la forma en que el aroma llena una cocina en una mañana fría, trayendo recuerdos de cada taza que hayas tomado antes. El embajador Chen envió un mensaje rápido al archivo del comité. Nota, para referencia futura, el chocolate caliente parece tener un significado cultural similar al café y el té, con una profundidad histórica adicional. Recomiendo la clasificación inmediata como Clase 1, prioridad de preservación cultural. La inteligencia sintética del director intentó procesar esta nueva información, pero cegueramente algunos aspectos se pueden optimizar. Nuestros cálculos sugieren que el batido mecánico podría lograr patrones de arte superiores. La doctora Ramírez en realidad se rió, un sonido que de alguna manera transmitió tanto diversión como peligro inminente. ¿Quieres optimizar el chocolate caliente? Déjame contarte sobre el gran cisma del chocolate caliente de 218-9, cuando alguien sugirió que el chocolate tradicional mexicano podría mejorarse estandarizando los métodos de producción. 300 años de paz cuidadosamente mantenida entre familias rivales productoras de chocolate casi colapsaron en una sola tarde. Ella comenzó a desempacar lo que parecía ser un kit completo de preparación de chocolate caliente tradicional. Cada artículo claramente antiguo y muy querido. Cada familia tiene su propia receta transmitida de generación en generación. Cada uno es perfecto. Y cada uno es diferente. Las variaciones no son fallas que se deban corregir, en sus firmas deben conservarse. El avatar del director mostró signos de problemas computacionales, pero ¿cómo pueden ser todas múltiples versiones diferentes? Perfectas. Desafía la lógica. El doctor Ramírez sonrió mientras calentaba agua en una
Olla de cobre que parecía lo suficientemente vieja como para haber presenciado varios eventos históricos importantes. Déjame demostrar algo. Sobre la lógica humana cuando se trata de bebidas tradicionales. Alguien quiere probar la receta de chocolate caliente de Miaba El, que ganó el Gran Premio de Chocolate Accord of 2190. Lo que siguió fue una clase magistral de diplomacia cultural a través de la experiencia sensorial. La doctora Ramírez preparó chocolate caliente utilizando métodos que precedieron a los viajes espaciales, pero de alguna manera produjo resultados que hicieron que varios seres sintéticos cuestionaran su comprensión fundamental de la perfección. El avatar del director observó fascinado cómo los miembros del comité de especies que ni siquiera podían procesar el chocolate experimentaron lo que los humanos llamaron resonancia emocional simplemente observando el ritual de preparación. Verá, la doctora Ramírez explicó mientras manejaba con destreza su chocolate caliente. Hino no es solo una bebida, es una historia. Cada taza contiene historia, cultura y memoria. Su IA puede analizar la composición química, pero no puede cuantificar la sensación de estar envuelto en la cocina de su abuela en una mañana fría o la forma en que el vapor se eleva en patrones que se ven exactamente como lo hicieron hace siglos. La inteligencia sintética del director pasó varios microsegundos procesando este concepto antes de admitir la derrota. Es posible que debamos recalibrar nuestra comprensión de la optimización. El administrador Bexa observó cómo se desarrollaba la escena. Actualizó la base de datos cultural de la Confederación. Bebida humana. Actualización de la clasificación. El chocolate caliente ahora se suma al café y al té en la categoría de bebidas que no deben optimizarse. Bajo ninguna circunstancia, tenga en cuenta que esta lista probablemente esté incompleta. Se recomienda asumir que todas las bebidas humanas tienen un significado cultural similar hasta que se demuestre lo contrario, como lo indica el comité. Los ARS experimentaron lo que varios describieron como una experiencia religiosa en una taza. El embajador Chen se volvió hacia Dame Elizabeth. ¿Deberíamos advertirles sobre el moho en el vino? Tradiciones antes de que llegue el invierno. Dame Elizabeth simplemente sonrió y tomó un sorbo de té. Déjenlos descubrir algunas cosas por sí mismos. Después de todo, aprender sobre las bebidas humanas es un viaje, no un destino. El avatar del director hizo un último intento de comprensión, pero seguramente debe haber algunos principios universales que podríamos. El director, el doctor Ramírez, interrumpió gentilmente. Déjenme contarles sobre la época de los 3 lunares, cuando mi bisabuela y sus hermanas afirmaron tener la única receta auténtica de la familia. La reunión del comité se extendió mucho más allá de su hora programada, pero a nadie parecía importarle. A veces, las lecciones diplomáticas más importantes no se podían optimizar para lograr la eficiencia, especialmente cuando venían en una taza. Se acercaba la cumbre diplomática anual de invierno de la Confederación y el administrador Bexa había tomado todas las precauciones posibles. Se habían revisado los protocolos de bebidas. Los métodos de preparación tradicionales se documentaron a fondo y los equipos de preservación cultural de emergencia estaban listos, pero de alguna manera se habían perdido algo crucial. ¿Qué quieres decir? Cada familia tiene su propia receta, preguntó Bexa mientras miraba el informe de la recién establecida División de Monitoreo de Bebidas de temporada del Comité de Integración Cultural. Exactamente eso. El administrador, el jefe de división, explicó que su forma cristalina estaba nublada por la preocupación. Descubrimos que la preparación del vino de moho humano no solo varía según la región o la cultura, sino que varía según la unidad familiar individual, y aparentemente, cada versión se considera la única forma correcta de prepararlo, pero ya hemos lidiado con esto antes. Bexa respondió: café, té, chocolate caliente. Seguramente podemos aplicar los mismos principios. Hay una complicación, continuó el jefe. Las reuniones de invierno parecen involucrar a varias familias que traen sus propias versiones al mismo evento. Según nuestra investigación, esto promueve simultáneamente los vínculos sociales y una intensa competencia basada en recetas. Los cromatóforos de Bexa cambiaron al amarillo pálido del horror del amanecer y hemos invitado a representantes de cuantas familias humanas a la cumbre. 17 administrador, cada uno con su propia receta tradicional de vino de moho que se ha perfeccionado durante generaciones. El silencio que siguió fue roto solo por el suave zumbido de la atmósfera de la estación. Los procesadores intentan hacer frente al repentino aumento de las feromonas de ansiedad. El embajador Chen Bexa ordenó y preparó la cámara de contención del incidente diplomático. La Grande. La cumbre comenzó bastante pacíficamente. Los sistemas atmosféricos de la estación habían sido calibrados para producir lo que los humanos llamaban una sensación invernal adecuada.
Se había instalado iluminación decorativa de acuerdo con varias tradiciones culturales de la tierra. Todo parecía perfecto. Entonces el vino de moho comenzó a fluir. Esto es bastante agradable, señora Margaret. Winchester Hayes dijo diplomáticamente mientras bebía de un vaso de vino de moho preparado por el profesor Johannes Smith. Aunque quizás un poco pesado en el Enes estelar. Las cejas del profesor Smith se levantaron ligeramente. Esta es la receta de mi abuela. Ganó el concurso de vino de moho de la Selva Negra de 2156. Ah, señora Margaret respondió con el tipo de sonrisa que había precedido a varias guerras menores en la historia de la Tierra. ¡Qué innovadora! Por supuesto, la receta de mi familia se remonta a la era victoriana. Descubrimos que un toque más ligero con las especias permite que las cualidades naturales del vino brillen desde el otro lado de la habitación. Sofía. Petrov, la atache cultural rusa, olfateó su vaso y comentó quizás un poco. Demasiado alto en ruso apropiado pegamento, vine deberías poder saborear la historia en cada sorbo pegamento, vine el profesor Smith se giró levemente, creo que te refieres a pegamento vine. Eso es lo que dije, no usas el patrón de estrés incorrecto, es una diferencia sutil pero crucial que el embajador Chen, observando desde una posición estratégica, cerca de las salidas de emergencia, envió un mensaje rápido al administrador Bexa comienza. Procedimientos de contención diplomática, está comenzando la IA de la estación que había sido ampliamente informada sobre bebidas relacionadas. Los incidentes culturales comenzaron lentamente ajustando lentamente la temperatura ambiente y la iluminación para promover la calma no fue suficientemente rápido. Todo lo que estoy diciendo, Paulo Romano, intervino su dignidad italiana claramente ofendida, es que cualquier bé brûlé apropiado requiere al menos 3 elementos cítricos diferentes, preferiblemente de árboles que han estado en la familia por generaciones. La voz de la dama de los cítricos, Margaret, podría haber congelado nitrógeno en vino mohoso. El Comité de Integración Cultural de la Confederación, observando a través de transmisiones seguras, comenzaron a actualizar sus protocolos de crisis en tiempo real. La frase incidente diplomático basado en bebidas fue rápidamente reemplazada por disputa cultural multilateral sobre bebidas. Luego, la doctora Isabella Ramírez llegó con lo que parecía ser un antiguo ponche familiar. Tal vez sugirió suavemente que este sería un buen momento para compartir el ponchín navideño mexicano de mi bisabuela. No es exactamente vino mohoso, pero representa otra tradición de bebidas calientes para las fiestas. La sala quedó en silencio mientras el aroma de guayabas, de tejocotes y especias comenzaba a llenar el aire. Varios sensores diplomáticos registraron una caída repentina de feromonas hostiles que huele. Increíble. Lady Margaret admitió olvidarse momentáneamente de su defensa de las tradiciones británicas adecuadas del vino mohoso. La proporción de fruta a especias es bastante intrigante. El profesor Smith agregó que su interés académico aumentó. La tensión en la sala comenzó a disiparse cuando la doctora Ramírez compartió el ponche de su familia, acompañado de historias de reuniones de invierno y generaciones de refinamientos de recetas. Otros representantes inspirados por este avance diplomático comenzaron a compartir no solo sus bebidas, sino las historias detrás de ellas. Observando desde el centro de seguridad, del administrador Bexa se volvió hacia el jefe de división. Está grabando todo esto, cada detalle, administrador, aunque debo admitir que estoy teniendo problemas para categorizar las diversas matrices de significado cultural que parecen estar superpuestas. Ese es exactamente el punto, dijo el embajador Chen. Unirse a ellos. Las bebidas de invierno no se tratan solo de las recetas, son sobre compartir. La discusión sobre qué versión es mejor es parte de la tradición. Es la forma en que celebramos nuestras diferencias mientras nos reunimos. Los cromatóforos de Bexa cambiaron a un azul reflexivo. Por lo tanto, el conflicto es intencional. No exactamente. Chen sonrió. Es más como un ritual. Discutimos sobre recetas precisamente porque nos importa lo suficiente como para preservarlas. El debate en sí es una forma de respeto. La cumbre concluyó sin mayores incidentes, aunque la base de datos de la Confederación sobre las tradiciones de bebidas humanas se volvió considerablemente más compleja. Se agregaron nuevos países con respecto a la temperatura adecuada para servir varios vinos de molde. El significado histórico de los poncheras familiares y la importancia de reconocer que cada receta puede ser simultáneamente tradicional y única. El informe final del administrador Bexa incluyó una anotación especial. Bebida humana de invierno. Las tradiciones demuestran una aparente paradoja. Son a la vez una fuente de división y unidad. El acto de debatir. Los métodos de preparación parecen fortalecer en lugar de debilitar los lazos culturales. Recomendación. Futuros eventos diplomáticos.
Debería asignar tiempo adicional para las discusiones relacionadas con las bebidas y mantener separadas las estaciones con temperatura controlada. Para la receta tradicional de cada familia, mientras los representantes se iban. Se escuchó a Lady Margaret pedirle al Dr. Ramírez su receta de ponche, mientras el profesor Smith y Sofía Petro participaban en una discusión intensiva sobre los fundamentos teóricos de las proporciones adecuadas de especias. El mensaje final del embajador Chen al comité simplemente decía: esperen hasta que descubran cómo se sienten los humanos con respecto a la barbacoa. Las tradiciones son el final, aunque los debates sobre las bebidas continúan eternamente.